Hola, muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. ¿Cómo nos divierte la despedida de nuestros compañeros? Sobre todo la de Robert, Sobre todo la de porque Robert. estira, levanta Totalmente los brazos, deportivo, pues. todo para que corra 20 centímetros. Sí, pues, pero es que lo que pasa es que de ahí sale Sale de para la dar los cama. besos al canal, pues, Paola, no lo quemes al hombre, está Y bien. interno, ¿qué te crees? Claro, Interno y con pues, este calor. y va a correr así para variar, Claro, pues él sigue las instrucciones de la Junta Médica, vía saludable, por supuesto. claro. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy en el programa? Hoy vamos a hablar sobre el frenillo lingual. Quizás el bebito no pueda lactar bien, o quizás no pueda hablar, o quizás no pueda decir muchas cosas con su lengüita porque esta lengüita no permite pronunciar, vocalizar o simplemente succionar el pezón. Así que eso vamos a ver ahora, problemas con el frenillo lingual. No perdamos más tiempo, arrancamos la Junta Médica. Un día más tenemos una gran junta médica aquí en el programa, muy buenos especialistas que nos visitan para hablar del frenillo lingual, Leslie. Así es, justamente ayer conversaba con varias personas, me decían que no hablamos de muchos aspectos pediátricos, le digo, montones de aspectos pediátricos. Así que hoy día vamos a dedicarnos al frenillo lingual, como una telita que está debajo de la lengua y que va a impedir quizás que se pueda movilizar adecuadamente. Pero justo conversando con los colegas ahora hemos visto de que no solamente es el frenillo, también es el tamaño de la arcada, el tamaño de la lengua, el grosor. Todo eso lo vamos a ver ahora porque esto implica mucha importancia para nuestros bebitos. Le damos los buenos días al doctor Juan José Díaz, cirujano dentista y odontopediatra del Instituto Nacional del Niño de Breña, también a Mónica Paredes, especialista en el área del habla del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, CEPAL, y al doctor Gino Boero, otorrinolaringólogo. Muy buenos días, doctores. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a la Junta Médica para hablar de este tema que a los padres les preocupa. Claro que sí, ¿no? Van a notar pues quizás un llanto medio extraño, quizás que no succione bien, y hay que ver este frenillo lingual. ¿Quién se va a encargar de ver esto? Los neonatólogos, ¿no? Que van a estar en la evaluación. Por eso es importantísimo siempre la evaluación del bebito desde que nace y sus controles posteriores. Todo esto nos va a permitir determinar si alguna parte del cuerpo tiene alguna alteración. Pero, ¿qué es esto del frenillo lingual? Enseguida les vamos a enseñar una foto, porque no, una imagen siempre vale más que 1000 palabras, pero vamos a ponerlos en contexto con el dato que ya tiene que estar saliendo en la pantalla. El número 1. El frenillo lingual es un fino pliegue vertical que une la lengua al suelo de la boca. Cuando este es muy corto, puede limitar el movimiento normal de la lengua. Claro, y recuerda que para poder hablar, para poder pronunciar, se requiere pues un movimiento adecuado de la lengua. En el caso del bebito se requiere también para la succión. Por lo tanto, la lengua es importantísima dentro de lo que es la deglución y es la primera arma que tenemos para poder comenzar a ingerir alimentos del exterior al interior. Y ahí lo estamos viendo. Ahí vemos, ¿no?, la fotografía, esa telita fina que está, ¿no?, debajo de la lengua. Y que todo el mundo piensa que hay que operarla y cortarla y que vamos a ver ahora que hay más alternativas y que la cirugía no es la única opción, puesto que hay varios factores que van a estar acá involucrados. Ajá, y tenemos un caso además sobre ese tema. En algunos casos el frenillo corto no causa problemas, mientras que en otros puede afectar la lactancia o la forma en que un niño come o habla. Y a continuación le vamos a presentar, ¿no?, el caso de un joven que tuvo frenillo corto, pero a él no lo operaron, sino que realizó una serie de ejercicios. Vamos a ver. Bueno, a mí me diagnosticaron que tenía frenillo desde que era chiquito, ¿no? En mi primer control, mis primeros controles más o menos a los 2, 3 años, me fuimos y el doctor dijo, pues, ¿no?, que tenía el frenillo, que tenía dos opciones, o operarme o hacer una terapia. Cosa que tampoco, yo no fui a un terapista, mi terapista era mi papá, era mi mamá, ¿no? El doctor nos indicó que habían ejercicios con lápiz, ¿no?, de meter la lengua, todo eso, entonces, o hacer, repetir la R, entonces hacía todo eso. Mi mamá cuando llegaba del trabajo se sentaba conmigo en la mesa así, me hacía ponerme el lápiz, ¿no?, y me hacía repetir palabras como ferrocarril, carro, o simplemente la sílaba con R, y estar ahí perenne una, otra vez.
La verdad que sí me da pereza, pero aunque yo me durmiera en la mesa o hacía así berrinche, mi mamá igualito, no paraba, o sea, sí o sí había mi terapia. Yo he vivido también con mis tías y mis papás trabajaban. Y yo después del colegio me iba a la piscina. Entonces, en las tardes mi mamá enviaba al conserje de su trabajo para que me lleve. Y yo no podía pronunciar pues la R, ¿no? Él se llamaba Pedro. Y yo lo recibía, todavía abría la puerta, lo recibía. Y la casa era de 2 pisos. Entonces el primer piso yo a mis tías le gritaba, ah tía, ya llegó Pedro. Ya llegó Pedro, le decía. Y me decía, ¿quién? Pedro, ya llegó Pedro. O Pedrito. Ah, ya llegó Pedro, decía. Como, ah, sí, Pedrito, sí, pues, ¿no? Pero yo en ese tiempo no podía pronunciar y como que también era chiquito, no sabía cómo yo expresarme más, o sea, cómo cambiar ese nombre porque era su único nombre, pues no podía decir tampoco ni conserje ni nada. Mis primos de por sí podían pronunciar la R. Había veces donde así de broma, en un almuerzo así como que me fastidiaban, como que, no sé, había arroz con pollo y yo no podía decir arroz, pues. Y como que me hacían pronunciar a propósito, o sea, me decían, ¿y qué hay de almuerzo? Y como que no sabía qué decir, pues, ¿no? Pollo, ¿no? Pero son cosas que son de broma, pues, ¿no? Como que uno lo entiende, pero sí había esas cositas con ellos también de que justamente me hacían pronunciar ese tipo de cosas y yo no podía. Toda esta terapia duró mis 8 o 9 primeros años de vida, ¿no? Ya a partir de los 8 años yo ya empiezo a sentir que ya podía pronunciar la R. Ya decía ferrocarril, ya decía carro, ya, o sea, y era un poquito ya que al comienzo me costaba, pero después ya normal. Bueno, en el colegio mismo, yo en vez de decir carro, por ejemplo, decía auto, ¿no? En vez de decir ferrocarril, decía tren por ahí que la podía caletear esa R, pero eran cosas de que yo traté de cambiarlo porque, bueno, siempre, más que todo de chiquito es donde más bullying, por así te hacen, te fastidian más yendo donde más te marcan, ¿no? Entonces, para no pasar esa vergüenza, por así decirlo, cambiaba las palabras. Hoy en día sí, la verdad que hay veces donde yo hablo así normal y por ahí se me escapa una palabra donde, por ejemplo, no digo Pedro, sino como que Pedro, una cosa así, no ferrocarril, y se me escapa, pero no es así continuo y no es algo que tampoco a mí me fastidie. Si yo fuera papá y mi hijo tuviera frenillo, yo sí llevaría a mi hijo a la terapia, ¿no? Porque si bien es cierto, yo he tenido una terapia en casa, pero creo que hay especialistas para esto, ¿no? Y creo que si mi hijo tuviera este problema, por así decirlo, de repente lo ayudaría más si no fuera como yo que tengo algunas secuelas, ¿no? Arroz, atrocidad, atropello, trabajo, ferrocarril, carro, radiante, rocío, radio, perro, ramificaciones, rata. Muy bien, ahí veíamos a William. Doctores, muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. ¿Qué les ha parecido el caso de William? Él no llevó tratamiento, no en un lugar especializado, él hizo sus ejercicios en casa y ha funcionado. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, funcionalmente William ha hecho todo lo que podía, pero para quienes de alguna manera observamos detalladamente qué cosa ocurre, podemos percibir que él conversa la mayor parte del tiempo con la boca cerrada así. Si él abriera su boca un poco más, no conseguiría hacer la R. Entonces, una persona inteligente consigue hacer compensaciones. Ajá. Pero si yo evalúo fríamente qué tan buen comunicador es William, yo diría que necesito prestar mucha atención para comprender lo que él dice. Entonces, aquí se evalúa el costo-beneficio, ¿no? Se pueden conseguir compensaciones y se puede conseguir mejorar, pero ¿esa era la mejor alternativa? O tal vez se hacía el corte, se hacía la frenectomía o la frenuloplastía y luego él hacía una terapia y conseguía corregir. El tema es que él es adulto. Claro, ya tiene 27 años. Y tiene engramada toda una postura de la forma como él va a producir la R. De hecho, es exitoso para la tarea, pero hubieran podido existir alternativas distintas, ¿no? Y a esta edad, que ya tiene 27 años, ¿podría seguir un tratamiento para corregirlo del todo? ¿O ya es muy Mira, tarde? Paola, nunca es demasiado tarde para hacer un tratamiento. Nosotros en CEPAL a veces recibimos bisabuelos, abuelos, gente de 85 que te dice estoy jubilado,
tengo a mi bisnieto que llega a la casa, yo quiero ser un buen modelo porque tengo el tiempo y tengo el deseo de ayudar. Y con mucha voluntad se pueden aprender las técnicas y las formas de corregir. La situación es si en el habla rápida, en el habla espontánea, yo voy a realmente conseguir ser tan eficiente como en la conversación que estamos teniendo nosotros ahora. Porque la velocidad no puede ser tanta cuando tú tienes que regular para poder recuperar un movimiento que no es natural para ti, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que desde inicio coincidimos que este caso era quirúrgico, ¿no? Es evidentemente uno de los tipos que debe operarse de frenillo, ¿no? Lógicamente que el paciente ha puesto todo lo que está de su parte para poder compensar, porque finalmente lo que está haciendo es compensar, ¿no? Pero sí, hay en adultos, si bien, como dice Mónica, está como preestablecido el mecanismo neurológico para pronunciar, para hablar, hay ciertas otras funciones mecánicas que pudieran mejorar si se le opera, ¿no? ¿Por? Totalmente de acuerdo. El punto es de que sí era un caso quirúrgico, porque ahí justamente en el video se puede ver que él no puede tocar con la punta de la lengua lo que es el paladar. Pero sí, él ha hecho mecanismos compensatorios por una decisión de sus padres que no lo quisieron llevar a un proceso quirúrgico. Generalmente ahora está establecido que el que evalúa generalmente cuando no funciona una terapia es el que evalúa la funcionalidad del frenillo. O sea, la terapia del lenguaje lo enviamos nosotros como odontopediatras. Tratamos de que aprenda, de que vea el hábito, de que aprenda a esos mecanismos compensatorios como debe ser para que tenga, como dice la doctora, una comunicación fluida. Pero si ya la terapia no funciona, entonces se va al tratamiento quirúrgico. Y de nuevo, no a la inversa. No, y de nuevo, después del tratamiento quirúrgico regresa, porque como dice la doctora, tiene una malla, ya tiene programado, ya tiene eso, y tiene que volver a aprender a hablar con la facilidad anatómica que se le ha hecho con la cirugía. A mí me gustaría acotar algo, Paula. En realidad, para los casos, como el que hemos visto en el video ahora, si la mejor alternativa es ir a cirugía, esa es la situación ideal, pero tenemos que ponernos del otro lado también. No todos los casos son quirúrgicos. Ajá. Yo me he traído esta maqueta que nos va a ayudar a entender que la lengua es el principal articulador. De manera que la funcionalidad de la lengua va a hacer que el habla sea inteligible, que se comprenda todo, o que sea poco inteligible. En ese sentido es muy importante. Pero me interesa, nada se mira solo. Tú puedes mirar y decir, parece que los ojos son muy chicos para esa cara, o parece que los ojos son muy grandes para esa cara, igual pasa con la nariz, con las orejas. Y con la lengua pasa lo mismo. Hay lenguas chicas en arcadas grandes, hay lenguas grandes en arcadas chicas, y yo tengo que ver la proporción. ¿Qué es lo que me dice la proporción? Que en una arcada, para poder hablar claramente, si mi lengua necesita ser funcional, yo debo elevar por lo menos el 50% para tener condiciones de producir, sobre todo las R's y los sonidos vibrantes, que son los más refinados, por decirlo de alguna manera, los más complejos. Entonces, si yo solo elevo el 20%, que es el caso del video que nosotros vimos, mi condición tenía que ser, voy a cerrar la boca para que la arcada sea más chica y para que mi lengua funcionalmente vaya. Entonces, necesitamos hacer un estudio de toda la estructura. ¿Cómo haría para que este paciente, con lo que tiene, con esas arcadas, con esa dentadura, con esa lengua, con esta altura, se pueda expresar adecuadamente? O sea, ¿cómo tendría que funcionar esa R? Idealmente, la cirugía hubiera facilitado su vida. Y como él dice, hay una carga genética muy importante. Es probable que sus hijos o sus nietos, también que alguien tenga el frenillo lingual. ¿Y a qué edad se hubiese hecho la cirugía? A mí me gusta mirar adelante, ¿eh? No me gusta mucho mirar hacia atrás porque no puedo hacer nada. Pero la cirugía pudo ser cuando recién nació. De recién nacido hubiera facilitado, seguramente él tuvo problemas para lactar, seguramente la pobre madre lloraba porque le decían que la alimentación era demanda y el niño se fatigaba, se quedaba dormido, la mamá lo volvía... que no va bien de lactar. Entonces la mamá se sentía impotente ella, Claro. pero la dificultad estaba del otro lado. Pero además imagínense ahora que tanto se está promoviendo la lactancia materna. Claro. Pero habría que hacer una historia clínica también. No se está viendo solamente lo que manifiesta el paciente, Claro. pero no sabemos cómo fue efectivamente durante la lactancia. A veces hay chicos que tienen frenillo corto y sí lactan bien. Ajá. Entonces de repente tuvo problemas a partir de los 2 años, ¿no? Entonces el grupo de edad es importante también para tomar decisiones, ¿no?
Si puede haber un frenillo corto en un bebé lactante y que no tiene problemas para lactar, simplemente lo observamos hasta que llegue a los 2 años, ¿no? Si hay problemas para articular, ahí sí hay que pensar en la posibilidad o de reevaluarlo, de terapia o de cirugía, ¿no? Entonces hablaríamos de que en el momento que veamos que hay alguna imposibilidad para hacer algo, ahí intervenimos. Sí, claro, pero lógicamente que el que primero vea los casos es el neonatólogo y después el seguimiento lo hace el pediatra. Pero lo que sí me sucede con frecuencia es que a veces hay frenillos cortos que permiten la protrusión de la lengua. Entonces el pediatra dice, no, está bien, ¿no? Pero el problema es que no, la puede sacar la lengua, pero no la puede elevar bien, ¿no? Claro. Entonces hay que concientizar un poquito más ese tema, ¿no? A ver, doctor, usted como pediatra. Lo que pasa es que, como dice el doctor, el que lo evalúa es el pediatra y ven cada vez las medidas de crecimiento y desarrollo. Hay criaturas con frenillo corto que se alimentan perfectamente. Son pocos, pero hay. Pero hay otras criaturas que no se pueden alimentar. Entonces a veces lo regurgitan, no pueden pasarlo el alimento, no crecen, no se desarrollan como debería ser. Entonces ahí es donde hacen la interconsulta para que se pueda hacer la intervención quirúrgica. Todavía no está hablando porque es muy chiquito, pero se hace la intervención quirúrgica cuando ya el pediatra le indica. Tenemos unas imágenes que queríamos que nos expliquen, por favor. Ahí están, ¿no? Porque hay varios tipos de frenillo corto. El primero es un corto con inserción anteriorizada, es decir, no solamente limita verticalmente en altura, sino que también el frenillo está muy adelantado. Así es. Por lo tanto, ese no te permite ni lateralizar, porque va a haber movimiento compensatorio de la mandíbula, es decir, la mandíbula acompaña junto con la movilidad de la lengua. Verticalmente, para la elevación definitivamente no. El acoplamiento, ni el chasquido, ni la vibración. El primero está muy limitado, ¿no? El tipo 2. Doctor. Lo que pasa es que este es un tipo de clasificación, hay varias clasificaciones, ¿no? Entonces, Claro. a veces ceñirse, que es un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, es también relativo. Hay que ver también el grosor. Mire, por ejemplo, en el tipo 4, mire, ese frenillo también es un frenillo bastante grueso. Grueso, ¿no? Ese no hay forma de que con terapia vaya a mejorar, es bien complicado, ¿no? Esos son los casos que a veces requieren, de hecho, ya una cirugía y una terapia posterior a la cirugía, ¿no? Más prácticos serían los primeros de arriba, que son más delgaditos. Los más delgados Para tienen poder mejor dar una pronóstico, terapia. sí. Tiene mejor pronóstico. Yo voy a aprovechar la acotación de lo que dice el doctor Boero, en el sentido de que el tejido mucoso del frenillo no se va a elongar, no va a estirar con la terapia, no va a cambiar con la terapia y no va a haber magia. En los casos extremos en los que el frenillo es corto o corto con fijación anteriorizada, la cirugía es la mejor alternativa. Y voy a aprovechar aquí para decir que nosotros podemos hacer una cirugía, pero tenemos que hacer un postquirúrgico con una terapia. ¿Por qué? Porque mi cerebro ha engramado ese movimiento. Por lo tanto, a mí me pueden liberar el frenillo y yo voy a continuar hablando con la lengua baja así, porque estoy habituada a eso. Ya me acostumbré. Sí. Entonces necesitamos hacer un seguimiento para decir, se hizo la cirugía y posteriormente restablecemos la funcionalidad en la lengua para que tengamos todos los movimientos. Doctor, bueno, los niños que nacen de mamás que tienen hipotiroidismo, que nacen hipotiroideos, o niños con síndrome de Down, nacen con lengüita grande, con macroglosia. También tienen este problema del frenillo. No necesariamente va relacionado macroglosia con frenillo corto, pues, pero también hay dificultad para la movilización de la lengua. Y son chicos que a veces tienen problemas de obstrucción respiratoria, de apnea del sueño, ¿no? Porque más bien ahí la lengua cae a veces para atrás, ¿no? Ahora, no necesariamente el Down tiene macroglosia. Claro, cuando tiene. El Down generalmente lo que tiene es una lengua flácida. Y cuando la lengua está flácida se expande y la impresión es la de una lengua grande. Porque cuando coges tono, de alguna manera te remodelas. Entonces, se necesita hacer una evaluación funcional para entender qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Tenemos otro dato acá, dice la anquiloglosia o frenillo corto es una condición congénita o hereditaria, siendo más común entre los varones. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve más en hombres que en Se ve mujeres? más en hombres. Los hombres nos ganan en todo, siempre. ¿No es cierto? Hay más síndromes, hay más déficit de atención, hay más difluencia. En las inmunológicas nos ganan las mujeres. Sí.
Pero los temas que están relacionados generalmente a los disturbios del lenguaje y del aprendizaje, la proporción por algún motivo es mayor en varones. Las Muy mujeres bien. hablan Ahora, más desde chiquitas. Claro, Son más avispadas. por eso que no tienen frenillo corto, pues ya tienes Compensa muy bien, si no. autocompensación rápidamente. a ver, existe también el frenillo submucoso que no se ve a simple vista. ¿Qué tipo de frenillo es ese, submucoso? Ay, Ya. Hay determinado tipo de frenillo que tú no lo percibes. También se llama un invaginado, es uno que está metido. En las últimas clasificaciones que se está usando en realidad en el mundo, en investigaciones, lo que hablamos es de un frenillo corto y de un frenillo alterado, porque en la clasificación macro hay como 13 tipos diferentes de frenillos. Entonces, este es un frenillo que no se ve a simple vista, no ves el tejido mucoso, pero que nosotros manejamos una evaluación funcional para definir las praxias, los movimientos y la funcionalidad, no solamente para el habla, para todas las funciones orales, para la succión, para la masticación, para la deglución, para la propia respiración, donde el niño no tiene condición para respirar muchas veces por su nariz, porque la lengua está baja y hay saliva, ¿no, doctor? Ahora, ¿también van a tener problemas con la dentición más adelante? Claro, si uno tiene, por ejemplo, si uno está durmiendo y la lengua se va para atrás, obstruye la vía aérea, la criatura empieza a dormir con la boca abierta. Empieza a dormir con la boca abierta y empieza a estimular un tipo de crecimiento más de la cara en sentido vertical. Entonces, la cara tiende a alargarse, los dientes tienden un poquito a variar la curva de la oclusión, a extruirse, o sea, a tratar, porque pasan 6 u 8 horas los dientes sin ocluir. Entonces sí puede producir una maloclusión. En el caso de, como ahorita acaba de decir la doctora, también yo me aventuraría a decir que en ciertos pacientes donde tienen la boca totalmente estrecha, por paladar estrecho, que son respiradores, que no tienen problemas de sinusitis o son respiradores orales, cuando se les hace un tratamiento de ortopedia, un tratamiento de ortodoncia, les aumentan el perímetro del arco, se hace una boca más grande, entonces también puede facilitar también para toda la funcionalidad de la lengua, porque ya queda un espacio más adecuado de lo que estaba antes estrecho. También tiene que ver acá el frenillo con el ceseo. La gente que habla con la F, la CAFA. Ya. Vamos a decir que de manera general el frenillo alterado va a tener repercusiones o alteraciones sobre todos aquellos sonidos donde la lengua hace contacto en la papila, ¿no es cierto? Para la T, la D, la L, los grupos de L, las Rs. La S no, porque es central. Sí. La S está más relacionada con las mordillas abiertas, con la succión digital, con interposición lingual, donde la lengua abre la mordilla y se proyecta porque hay un espacio abierto. Entonces, siempre que hay un espacio abierto, la lengua es entrometida, se va a deslizar. Sí, pero lo que pasa es que hay que ver todo en un contexto, pues no solamente es abrir la boca y revisar el frenillo lingual, ¿no? Sino, como decía acá el doctor, es muy frecuente ahora ver el tema de los chicos que son respiradores orales, ¿no? Y eso va a traer una serie de trastornos craneofaciales que también van... Por eso que hay que evaluar todo en contexto, ¿no? Claro. La altura del paladar, ver la capacidad de la boca, si hay o no macroglosia, la macroglosia es relativa, ¿no? Porque todo eso va a llevar a un cuadro más severo todavía como una apnea del sueño, ¿no? Claro. Por eso que hacemos una junta médica, pues, doctor, para discutir todos el mismo caso y tener al final el resultado bueno para el paciente. Yo estoy feliz porque aquí estamos todo el equipo. Máximo. Yo creo que el doctor Gino, que además es mi tocayo, ha venido enfadado, creo. ¿No? Ha venido enfadado, está serio el doctor. Faltan pilas. No, para nada. Hay que ponerle más dulce a su café. Nos vamos a la No, pausa. para nada. Vamos a la pausa aquí en la Junta Médica. Ustedes han pedido más temas pediátricos. Aquí hay un tema pediátrico, así que estamos esperando sus consultas. Corte y regresamos.
bien, hoy aquí en la Junta Médica estamos hablando del frenillo lingual. Enseguida les vamos también a enseñar el frenillo labial, que todavía no le hemos comentado. Pero ahí están las imágenes. A ver, por favor, expláyense. Nos comentaba la doctora que era esto más estético. Funcionalmente, para efectos del habla, ese frenillo no tiene muchas repercusiones, pero estéticamente sí, porque, digamos, durante la dentición decidua en los dientes de leche ya se percibe que el frenillo del labio superior está grueso, y en la muda dentaria, probablemente el doctor, si es que le hace la cefalometría o una radiografía panorámica, lo va a ver, ¿no es cierto?, que ese espacio se va a conservar y ese espacio nunca se va a completar porque tienes el tejido mucoso que cruza. Entonces, exacto, es bastante más estético y con el tiempo ese espacio se puede ampliar. A ver, me voy a acercar a la pantalla porque, o sea, no es solo aquí, o sea, va hasta acá, ¿verdad? Hasta atrás del diente. Ajá. O Sí. sea, va hasta aquí. Siempre va a separar, siempre separa lo que es las piezas dentarias. Es como si por colocaras un bloque. Porque es un tejido fibroso. Uno le puede poner, ¿cómo se llama? Los brackets, el ortodoncista que no se percató, pone los brackets, los junta, retiran la aparatología y se va a volver a abrir. Ahí la única opción es un tratamiento quirúrgico y luego unir los dientes, hacer la inserción más alta, para que entonces no interrumpa ese tejido fibroso y no se mantenga esa separación. Tipo Luis Miguel, Claro. igualito. Lo que pasa es que es bien frecuente, es sumamente frecuente en niños pequeños, ¿no? Entonces, en lactantes hay que esperar un poco, ¿no? No todos son quirúrgicos tampoco. Cuando sí es fibroso y hay separación dentaria, sí hay que recurrir a la cirugía. Perfecto, muy bien. Vamos a ver cuáles son las posibles complicaciones del frenillo corto. Ahí está el cuadro. Bueno, al nacer, ¿no? Problemas con la lactancia, más adelante dificultades con el habla, problemas en la dentición, mala higiene bucal, dificultades con otras actividades orales. ¿Están de acuerdo con esas complicaciones? ¿Añadirían otras? ¿Quitarían algunas? Respecto a las dificultades en el habla, los estudios especializados, las estadísticas marcan que el frenillo lingual puede tener repercusiones en el habla solamente en un 10%. O sea que tampoco se trata de hacer una campaña y de decir todo el mundo que tiene frenillo lingual alterado mañana, vamos a cirugía y va a ocurrir la magia. Claro. Hay que hacer una evaluación para ver el costo-beneficio y para definir qué tan importante, qué tan beneficioso va a ser para el caso. Es decir, cada caso amerita una historia clínica, como decía el doctor hace un momento, el hacer un seguimiento, el analizar las posibilidades y ver qué tan conveniente. ¿Qué cosa pasaría si yo tengo un frenillo lingual alterado, como el del paciente que vimos al inicio en el video? Él optó por la suya, que era conversar con la boca prácticamente cerrada, así para decir rico, marrón, ratón, ¿sí? Esa es una opción. Y la otra es posteriorizar y hablar como si fuera un americano tipo rico, riquísimo, marrón, mi primo, y estamos todos felices, ¿no? Y la otra es rico, marrón, turrón, barril, carril. ¿Por qué? Porque posteriorizo, voy a producir un sonido que es parecido, pero no consigo una R como la del español de nosotros, ¿no? Las complicaciones van a depender mucho de la edad también, o sea, es verdad que hay que individualizar tratamientos para cada edad y para cada paciente, ¿no? Y no solamente es el problema de la lactancia, de que los chicos no ganan peso, ¿no? El problema es ese, que las curvas de peso se van abajo y por una situación tan sencilla de resolverse que a veces se pasa por alto, ¿no? Y ahí siempre cuando se enumeran estas complicaciones, se pasan por alto a los adultos. Los adultos tienen problemas para temas que son importantes, por ejemplo, lamer un helado. No pueden lamer un helado, ¿no? Ahora, a las novias habría que preguntarle cómo besan también, pues, ¿no? Pues es una indicación también por la cual van. Sí, ahora se le olvidó preguntarle a William. Claro. Es una complicación por la cual piquito van. nomás, Por la piquito cual nomás. van. Por la cual van para Así, que la claro. resuelvan. Sí, Y hay claro, algunos que sobrevivieron a un frenillo corto, un frenillo alterado, hasta los 20 años, y a los 20 van y dicen, por favor, o sea, necesito Hay una cosas que cuestión no puedo más hacer. Sí. Doctor. El problema de lactancia definitivamente es detectado por el pediatra, que hace que parte del equipo, ¿no? Las dificultades del habla ya lo definió la doctora. Los problemas de dentición en cuanto al frenillo lingual son muy pocos, pero sí la mala higiene bucal. Si el frenillo es muy corto, generalmente la mayor causa de litosis es la lengua. La lengua tiene papilas gustativas, en donde ahí se depositan los alimentos
Entonces, el no poder tener un acceso de poder sacar la lengua para poder cepillarse, no puedo yo llegar a sacar toda la lengua, hace de que yo, o el padre, o la criatura quiera introducir el cepillo, le provoque una arcada. Claro, ¿no? Exacto. Entonces sí va a tener problemas, posiblemente se cepillará bien los dientes, pero va a tener mal aliento porque la lengua lo va a tener impregnada de restos alimenticios. El otro detalle es que también salpica saliva. O sea, la lengua baja va a hacer que tú de alguna manera produzcas más saliva, y son los niños que a veces ocurre que están conversando y tú ves que salpican y pierden saliva en la conversación, Conversan y que con los lluvia. amigos conversan así, sí, con lluvia, efectivamente. En spray. Es que está... Es con vaporizador. Un vaporizador. Es que el tema es que el frenillo muchas veces termina muy cercano a la zona donde están los conductos de drenaje de la glándula sublingual, de las glándulas salivales, ¿no? Y es un área que hay que tener cuidado en el momento que se hace la cirugía, porque la complicación de la cirugía puede ir ahí cuando uno hace un corte muy cercano o cauteriza cerca de los ductos, ¿no? Justamente vamos a ver las entrar ya en el complicaciones. tema de la cirugía. A ver, doctores, ustedes como especialistas. Vamos con las mediciones. ¿Quién mide? Ya. Cuando nosotros hacemos la evaluación funcional del habla, la evaluación mira estructuras orales, es decir, toda la arcada, y tomamos mediciones entre precisamente la distancia, se llaman los bordes interincisales, es un argot específico de la especialidad, y tomamos esa medida y luego tomamos la medida de la lengua solamente, no entre los bordes interincisales, sino elevando detrás de la papila así. Entonces tomo la distancia total y tomo la distancia de la lengua elevada, y en esa relación, si es que hay una diferencia, es decir, si yo no leo por lo menos el 50%, tendría que definir o evaluar la posibilidad de hacer una cirugía porque limita. Entonces, cuanto más discrepante la distancia, porque no consigo elevar por lo menos la mitad, el pronóstico no es pues de los mejores, ¿no? Doctor Gino. Usualmente lo académico sería hacer la medida con el paquímetro, se llama, creo. Sí, calibrador de Vernier, sí, paquímetro. Pero la verdad que en la práctica yo no lo suelo usar. Yo sé Al que lo usan. ojímetro también podemos verlo. Lo puedes ver cuánto eleva la lengua, ¿no? La relación con la arcada, eso puede ser una cuestión también de experiencia, ¿no? Pero para hacer trabajos y para hacer seguimiento, te sirve. Eso es muy esto, ¿no? importante. Claro, porque eso nos serviría pues para tener la medida Sobre inicial. todo Sí. para el pre y el post quirúrgico, para demostrar cuánto se ganó, ¿no es cierto? Porque eso son medidas objetivas, ¿no? Claro. Todas las fotos que estamos viendo son de pacientes adultos, ¿ya? Ese es de un adulto, sí. Sí, claro. Ajá, muy bien. Son algunas de las posiciones que ustedes indican que tiene que colocar la lengua para que vayan a hacer el diagnóstico. Muy bien, ahí ya arrancamos con la cirugía. Contra el paciente. Ya, doctor, creo que nos cuentas un poco de la anestesia, que es un Pero- poco el mito. No, la anestesia no es una... Bueno, es una anestesia... Capaz se asusta. ¿Cómo lo hacemos nosotros, no? Se pone una mascarilla, el anestésico es con gas, pero no es intubado, ¿no? Está el paciente monitorizado, pero como el procedimiento es rápido... ¿Cuánto dura más o menos? 10, 15 minutos durará, ¿no? Rapidísimo. Sí. Ujú. O sea, no, en la forma como lo enfocamos nosotros, preferimos, después de la frenectomía, poner puntos, ¿no? A suturar. Que quedan un poquito mejor, hay menos superficie de contacto y la verdad que lo toleran mejor los chicos, ¿no? Y hay menos posibilidades de que se vuelva a adherir, ¿no? Muy bien. Ya vemos. Ahora, en este tipo de cirugía, doctor, el temor es mucho más del adulto, ¿eh? El chico la pasa bien, le colocan los puntos, a la semana está trabajando la terapia para restablecer y darle totalmente la movilidad a la lengua y garantizar que tiene toda la funcionalidad. Y los chicos se recuperan muy bien. Los chicos comen helados, comen chupetes a los 2 o 3 días. El papá está aterrado porque te dice, piensan que se les va a salir, te das cuenta, la mitad de la Quien humanidad más por se los asusta puntos se- ahí. son los Sí. padres. Puntos, la herida. Va a A regresar. los niños les fastidia, lo que pasa depende del punto, la sutura que uses, ¿no? Si es una sutura un poquito más rígida, le molesta el primer día porque hinca un poquito, pero después que se humedece con la saliva... Se ablanda, ¿no? Y los adultos que pasan por la cirugía, ¿qué tal el postoperatorio? No, es ¿Se bien quejan más? tolerado. No. No, y funcionalmente el adulto reacciona muy bien porque se añade un componente adicional que es la motivación que tiene el adulto para hablar bien, para ser mejor comunicador. Se pasa mucho, sobre todo porque
el habla hace que nosotros nos acerquemos o nos alejemos de las personas. Y valoramos muy bien al que comunica muy bien y es mejor comunicador. Entonces, muchas veces hay un tema de bullying en el colegio, muchas veces hay un tema de no se elige a tal persona porque no habla claro, o porque el chico ya decide, como no soy exitoso, hablo muy poco. Entonces tú dices, no sé, no parece muy inteligente, no es muy expresivo. Entonces eso limita un poco el poder tomar decisiones cuando uno dice, esto pudo ser mucho más sencillo, ¿no? ¿Y esa foto que estamos viendo, de qué es? No, esa es una sonda canalada. Lo que pasa es que antes de comenzar la cirugía se eleva la lengua para definir bien el frenillo, ¿no? Frenillo, su inserción. La inserción, sí. A ver, ¿tenemos más imágenes? ¿Y la cirugía lo que va a hacer es cortar desde la inserción o en la mitad? No, se puede comenzar desde la mitad, porque como les digo, el temor es dañar el drenaje de las glándulas, ¿no? Pero hay una diapositiva ahí, al final se abre como un rombo, ¿no? Entonces, si ese rombo, al momento que cae la lengua, hay dos triángulos cruentos, se va a volver a pegar, salvo que haga muy rápido la terapia, ¿no? Entonces es mejor poner unos 3 puntos, usualmente, 3 o 4 puntos que cierren ese triángulo superior, entonces va a haber menos superficie de contacto. Y si al día siguiente o a los 2 días comienzan con los ejercicios, que no son muy prolongados tampoco, ¿eh? Usualmente son 5 o 6 sesiones y van bastante bien, salvo que tenga un niño un problema ya aparte agregado que va a requerir una terapia posterior, ¿no? Sí. Pero que finalmente queda así, ¿no? Son 3, 4 puntos y ya no se ve superficie cruenta y eso ayuda un poquito más. Ahora, los puntos se caen a los 7 días, 5 o 7 días. Y se caen solitos. ¿Eh? Se caen solos, no hay que quitarlos, ¿no? Porque ese es el temor de los papás, es decir, me van a volver a entrar a la sala para quitarle los puntos. Sí. Ahora, para efectos de la decisión de cuándo es pertinente hacer la cirugía, a veces se espera mucho, ¿no? A veces los padres dicen, en un proceso normal de adquisición de los sonidos del habla, la R debe llegar alrededor de los 5 o 5 años y medio. A veces está mucho más temprano, pero digamos, la madurez neuromotriz te permite que a los 5 y medio tú ya tengas esa posibilidad para hacer esa movilidad en un movimiento secuencial para producir una R. Sin embargo, tú tienes indicadores previos. Mucho antes ya te das cuenta que el chico no te dice tía o día o una L o los grupos de L. Entonces, te preocupa la R, pero todo lo anterior no está bien. Esos son los casos en los que el doctor definía hace un momento y dice, hay algunos que requieren más terapia. Claro, aprendieron mal. Necesitamos empezar a corregir todo lo previo para llegar hasta la R. Esos son los casos que quedan en terapia. Los otros hacen la frenectomía, llegan a la terapia, se trabajan 5 o 7 sesiones, el chico recupera la movilidad, se siente muy competente y habla mucho más claro y se va. Una consulta, ¿existe algo que vemos a diario en los niños, en familias, sobre todo pacientes, parejas jóvenes, que el niño habla como engreído? Este engreimiento que no pronuncia adecuadamente las letras, uno lo deja pasar y dice, bueno, si es niñito, pues así habla. ¿Cuándo deben preocuparse? ¿No? Yo diría que el problema no es del niño, el problema es de la familia. Claro. ¿No es cierto? Porque, ay, mi hijito, mi bebé, qué lindo, me encanta, qué lindo mi hijito. Sí. Y el chiquito habla así Es que él y repite, aprende a hablar aprende. así porque además tú le haces el show. Claro. Él habla así y a mí me Claro, y encanta. celebras, ¿no? Y yo le hago la fiesta, entonces el niño dice, Así estoy debe en lo ser. máximo. Claro. ¿Te das cuenta? Esto es lo que les encanta. Ujú. Entonces, tú estás dándole ese feedback de es lindo. Entonces, te debe llamar la atención. Primero, aquí vamos a hacer un deslinde, ¿no es cierto? En CEPAL yo trabajo específicamente todo lo que es habla, voz y fluencia, pero tenemos expertos en lenguaje. Vamos a aprovechar la coyuntura del lenguaje para decir que si el niño a los 2 años no produce 50 palabras, es una señal de alerta. Adecuadamente. Sí. No digo nítidamente, no te digo el perro, pero dice el pego, o el perro, o el pedo, como el chico del video, y estamos en lo adecuado, digamos, en lo que le corresponde, porque su madurez neuromotriz está ahí. Entonces hay que ver cómo es la evolución, hay que ver qué tanto comunica. Claro, ahí también, como te digo, el paciente hay que evaluarlo en todo un contexto, ¿no? Si hay trastornos ya de lenguaje o de adquisición, de vocabulario, hay ciertos vicios, también no hay que olvidarse que se le debe evaluar auditivamente, porque el lenguaje es imitativo, no solamente es el tema de la familia, sino que él está expresándose de acuerdo a lo que escucha. Entonces muchos chicos también tienen problemas de audición, ¿no? Entonces ese es un tema que también antes de la terapia de lenguaje hay que evaluar, ¿no? Inclusive, doctor,
las otitis medias, las otitis a repetición, las inflamaciones de oído medio, que el doctor, de hecho, las maneja mucho más porque es su campo, pero que hacen que este input auditivo no llegue bien. El chico escucha mal y por lo tanto se expresa mal. Se repite igual, claro. A ver, tenemos una consulta. Erika nos ha llamado desde San Martín de Porres para preguntar lo siguiente. Mi hijo de 3 años y 7 meses tiene frenillo superior corto. Se lo diagnosticaron hace un año. Dice palabras cortas y habla cuando quiere. ¿Es necesario que lo operen? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué No, dicen no ustedes? entiendo cuál es el frenillo superior corto. El de labio. Labial. ¿El labial o el lingual? Porque el lingual solamente es uno. A ¿No ver, es por cierto? favor, arriba en el switcher, ustedes que tienen toda la información. Si es el Les dijo la señora. Si es el frenillo superior corto, no tiene nada que ver con lo que es Así dijo. Labial No, que se no hablaba. especificó más. Labial debe ser. Debe ser el labial. no tiene relación. Paola, es difícil tomar una foto y armar una película con eso, ¿no es cierto? Necesitamos Un poco más de datos. hacer una historia, necesitamos más datos, necesitamos verlo, necesitamos de repente filmar su habla para entender qué cosa está pasando y ver todos los antecedentes, cómo evolucionó hasta aquí, ¿no? Puede ser de repente hasta poco responsable de mi parte decir si hace esto o lo demás allá. No tengo tanta información. Lo más responsable en todo caso sería a la señora decirle que vaya a una consulta. Sí, Claro. que haga una evaluación para definir qué es lo que corresponde, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos otra pregunta. Vamos con el siguiente cuadro. Datos. Vamos con lo que viene a continuación. A ver ustedes qué dicen, si están de acuerdo o no. A veces con el crecimiento normal de la lengua, el frenillo puede corregirse por sí solo. A ver, la función puede haber algún mira. tipo de corrección en la función de repente, pero en cuanto a la anatomía, me parece que no. Se debe referirse a la funcionalidad. Debe referirse a la función. A ver, Generalmente el protocolo que se sigue es sencillo. Si el pediatra lo deriva cuando está en época de lactancia, se hace la cirugía. Si yo lo puedo ver al paciente cuando después ya esté hablando y todo eso, ¿ya? Generalmente quien evalúa la funcionalidad del frenillo es la terapia del lenguaje, el terapista. La terapista ve si lo puede solucionar el problema sin un riesgo quirúrgico, o sea, sin una intervención quirúrgica. Si ve que ya el problema es una limitación anatómica, ahí ya regresamos, hacemos la operación propiamente dicha y regresa de nuevo para poder corregirle ese defecto, porque es un hábito. O sea, la cirugía no soluciona el que esté hablando. Tiene que volver a hacer una terapia para que pueda volver a sentir aprender a hablar bien ya sin tener el frenillo. A ver, la descripción de lo que se presenta a mí me deja un poco inquieta, porque el frenillo se mantiene a lo largo de la vida. Entonces el frenillo no va a cambiar. Si nace corto, muere corto. Claro. Si No va a crecer es con el anteriorizado, transcurso. va a morir con el frenillo anteriorizado. Lo que puede ser es que se adapta, se compensa o se mejora una función con un frenillo que continúa teniendo las mismas características. Pero el frenillo ni se corrige ni no se corrige, el frenillo se mantiene. Muy bien. A ver, vamos a la pausa con esta pregunta. Jessica, mi hijo de 16 años tiene frenillo corto. Ha asistido a terapia, pero no ha mejorado mucho. No pronuncia bien la R y habla con los dientes casi cerrados. ¿A dónde puedo llevarlo? Pausa y regresamos. ¿Qué tal? Estamos hablando sobre el frenillo lingual acá. Pero Paola, hoy día es un día especial. Hoy día es el Día del Bombero Voluntario aquí en el Perú. Así que desde Junta Médica vamos a mandarle un enorme saludo a cada uno de estos amigos nuestros que arriesgan su vida y protegen a la ciudadanía acá en el Perú. Un saludo y sobre todo muchísimo agradecimiento por lo que hacen. Siempre agradecidos con De ellos. forma voluntaria. A ver, nos íbamos al corte con la consulta que nos había hecho Jessica en el Twitter, que además estaban comentando nuestros invitados que el caso se parecía mucho al de William, que habíamos visto hace un momento. Mi hijo de 16 años tiene frenillo corto, ha asistido a terapia, pero no ha mejorado mucho. No pronuncia bien la R y habla con los dientes casi cerrados. ¿A dónde puedo llevarlo? Pareciera, en función a lo que Jessica dice, que hay una compensación porque probablemente la altura de la lengua no llegue y entonces él está cerrando la boca para conseguir hablar más adecuado. Tampoco nos dice, ha ido a terapia, pero no sé si fue a terapia cuando tenía 4 o 5 o está en terapia actualmente, ¿no es cierto? ¿Y a dónde puede llevarlo? Puede llevarlo
hay muchos lugares a donde puede llevarlo. Nosotros somos una opción en CEPAL, pero existen otras opciones también. El tema es que se tiene que hacer una evaluación donde se analice tanto la estructura como la producción del habla para comprender si en esas condiciones su hijo podría hablar bien o no. Entonces necesita haber un diagnóstico claro para poder definir un tratamiento que responda a esa condición, y impresionaría leyendo esto que el chico requiere cirugía, ¿no? Claro. ¿Debería ir a un otorrino o debería ir a medicina física y rehabilitación? Yo creo que debería pasar por Los dos. por los dos en todo caso, pero es un trabajo en equipo. O sea, definitivamente ahí había que solamente nos estamos ciñendo a la información que está en la pantalla, pero lo que parece es que ha tenido una terapia aparentemente De más pequeño. de más pequeño, ¿no? Entonces, cuando ya la terapia ha fracasado, es el momento de pensar en la posibilidad de cirugía, ¿no? Y aparte, pues, si bien es cierto que lo ideal es hacerlo en los primeros años de vida, ya habíamos hablado que en los adultos tiene ciertos beneficios, él está en 16 años. Hay un concepto, pues, a veces de plasticidad cerebral, ¿no? Que si bien se cree que solamente en los primeros años, pero la plasticidad cerebral no acaba nunca, ¿no? Entonces, hay casos en que puede ser de gran beneficio una cirugía, ¿no? Porque incluso nos ha escrito un señor ya de 45 años preguntando si se podía operar o no. Habría que evaluarlo, ¿no? Ha mandado foto por si acaso. Sí. Que hay que evaluar también las expectativas del paciente, Ajá. ¿no? Entonces, a él, que vaya a un hospital general, que ahí lo evalúe el otorrino y que definan ahí a dónde derivarlo, Ujú. ¿no? Listo. Bien, tenemos algunas clasificaciones acá. Hablamos del frenillo lingual corto de tipo leve. Dice, no interfiere con las funciones de la lengua, succión, deglución, masticación y fonación. En este tipo habría que ser básicamente rehabilitación. No afectamos en nada. En la clasificación de leve o moderado puede ser discutible, Claro, eso sí. porque el frenillo es alterado o no es alterado. Y volvemos nuevamente a la observación inicial. Tendríamos que ver El tamaño. cuánto interfiere respecto al tamaño de la arcada, porque eso de alguna manera es lo que te va a permitir definir cuál es la expectativa, qué podemos conseguir, cuánto podemos conseguir, y para efectos de los adultos, cuánto va a automatizar ese nuevo aprendizaje. O sea, corrigió la R y nosotros vemos casos de adultos que aprenden a hacer una R y es todo maravilloso, pero cuando están en una conversación coloquial y hablan rápido, no usan la R. Y tú necesitas bajar las revoluciones, ir en una velocidad más pausada para recuperar el movimiento y apropiarte, ¿no? Porque realmente el aprendizaje es eso, incorporarlo a toda tu conversación. En tu vida diaria. Muy bien. Bueno, Sí. esta es una clasificación, como te digo, distinta, ¿no? La primera era una clasificación más anatómica, esta es una clasificación puramente Sí. funcional, ¿no? Funcional. Sin ver cómo está el frenillo, ¿no? Sí. Entonces, El frenillo no es, o sea, es el paciente, lo que hemos tratado de decir. Sí. O sea, que se evalúa no solamente la lengua, porque la lengua no anda sola, sino es la lengua, toda la estructura orofacial, lo que involucra para poder ver qué es tanto lo que puede afectar, ¿no? Y darle alternativas de solución al paciente. Cuando yo veo esta clasificación me da hasta ternura, porque el frenillo resulta ser medio diabólico, le echamos la culpa de todo. Claro. Es Entonces tú dices, malo, no necesariamente, no necesariamente. O sea, En esta- hay que mirarlo en un contexto, ¿no? Claro. En esta pues la parte funcional moderada dificulta la alimentación, luego causa alteraciones mínimas en el lenguaje y el periodonto y en la posición de los dientes. Y el severo, había mencionado que es aquel que tiene una lengua fusionada con el piso de la boca, hay dificultad para la deglución y la succión, se pueden observar problemas periodontales. Sí, básicamente es una clasificación en el sentido de ver un poco más el enfoque de algo que está muy comprometido o poco comprometido, ¿no? Pero básicamente, obviamente, el paciente es el que está involucrado acá. O sea, es personalizado. Es personalizado. Cuando van, doctor, a la consulta gente con frenillo, ¿cuál va más? ¿Gente que podemos tener más terapia de rehabilitación o gente que requiere más que nada cirugía? no, pero eso es variable, ¿no? Porque generalmente la derivación la hacen, en la mayoría de los casos, los pediatras, ¿no? Esa es la forma como llegan los pacientes a la consulta. Si es, como les decía, en la edad de la lactancia, es porque evidentemente ha habido problemas en la ganancia de peso, ¿no? Y eso generalmente es cirugía, ¿no? El niño pequeño con bajo peso y que no está lactando bien,
cirugía. Y eso se puede hacer en el consultorio con los bebés, ¿ah? No hay ningún problema. No tiene que entrar a sala el bebé pequeño, porque ahí se trata de hacer simplemente una frenectomía y liberarlo, y ya más adelante, si es que hubiera que hacer algo, la idea es aliviar la emergencia de alguna manera, que es la inadecuada alimentación. Es distinto cuando el grupo etario, por ejemplo, es entre los 2 y 6 años, ahí sí se trata de hacer una evaluación ya más completa, en grupo, en equipo, y definir cuáles son realmente los que tienen que ir a cirugía. No todos van a cirugía, ¿no? Claro. Y en el adulto, como ya lo habíamos mencionado, hay situaciones particulares que sí se puede beneficiar, ¿no? A mí me gustaría acotar algo, doctor. En algunos países, en Brasil, por ejemplo, hay un protocolo, el tamizaje del recién nacido, y en el Brasil está reglamentado, se usa. El bebé recién nacido pasa por un tamizaje para ver las características del frenillo lingual. Entonces, desde que nace, tenemos un predictor, o podemos tener relativamente claridad para ver si el frenillo puede o no ser quirúrgico, o si puede tener alguna interferencia. Eso en Brasil, pero acá se hace. Aquí no necesariamente, y muchas veces cuando hacemos consultas con el doctor Boero y con otros colegas, siempre definimos lo importante que es tener este abordaje interdisciplinario para decir, hagamos la derivación, conversemos, evaluemos por el beneficio del paciente qué cosa es lo más oportuno. Y es una invitación a mirar la boca del niño siempre, ¿no? Porque el bebé nace y nos fijamos, lloró o no lloró, pero en el momento que lloró, si la lengua está abajo y no le elevó, tú inmediatamente dices, podría llamarme la atención. Entonces, detenernos un poquitito más en el Apgar del recién nacido cuando hacemos la evaluación de todos los reflejos para mirar cómo está su lengua. Y de repente sí hacer una observación para que el pediatra o el family doctor o la persona que va a acompañar al paciente a lo largo de su desarrollo pueda tener esa observación inicial que de alguna manera va a marcar la ruta del paciente. Porque trabajamos con personas y eso es lo que nos tiene que llevar a tomar decisiones y a movernos para decir queremos lo mejor, claro, vamos a darle lo mejor. Va a funcionar. Y el que tenga Brasil este protocolo implica que tienen gran cantidad de pacientes con frenillo. No, ¿No? no, porque solamente son los protocolos cuando existe mucha demanda de algún tipo de cosas. lo que pasa es que se pueden prevenir muchas dificultades posteriores. Si tú lo detectas inicialmente, tienes un recorrido, ¿no es cierto? Aquí se hace definitivamente, por lo menos existe la ley, no sé si está totalmente reglamentada para el auditivo, para ver que no hay riesgo de sordera. Sé que se hace el de sangre también, ¿no es cierto? Pero el del frenillo lingual no lo tenemos. Entonces, creo que tenemos que adelantarnos. Vuelvo a repetir, no es que el frenillo sea el culpable de todas las cosas. No necesariamente está involucrada en todas las dificultades del habla, y muchas veces no lo están, pero ya tengo algo menos. La ruta para el aprendizaje del paciente es la mejor si es que vamos haciendo identificación temprana de dificultades. Así es. Ahora, sabemos que cada paciente es completamente diferente, Claro, y ustedes van a ver si va a necesitar la cirugía o no la cirugía, pero estos criterios que vamos a ver a continuación son algunos de los que ustedes toman en cuenta para decidir o no si va a pasar por la operación: trastornos del habla, limitaciones mecánicas evidentes, incapacidad marcada para tocar un instrumento de viento, recién nacidos y lactantes con serios inconvenientes para alimentarse. Quería hacer una acotación Sí, doctor. a la observación que hizo la doctora anterior. En el Instituto Nacional de Salud del Niño tenemos una unidad que se llama unidad de bebé, que es parte de lo que es una de las 13 unidades que tiene el Departamento de Odontología. En esa unidad de bebé vemos de 0 a 3 años. Y sí es cierto lo que dice la doctora, la mayor parte tenemos convenio con universidades brasileras. Y si se hace esa evaluación ahí. Claro. Y generalmente seguimos, como dice también, el mismo protocolo. Los evaluamos, pasamos primero, ¿cómo se llama?, con la terapista, cuando tienen más o menos edad, para que evalúe y vea. Y justamente los pediatras son los que nos mandan a esa unidad, mandan los casos en que tienen problemas de alimentación y todo, para ya poder programarlos para las cirugías. Y volviendo al cuadro, Ya, volviendo al cuadro. porque ya el doctor se fue a otra cosa. Ya, volviendo al cuadro, realmente nosotros hacemos la evaluación funcional y nosotros no definimos la pertinencia de la cirugía o no. Nosotros decimos, estamos utilizando un protocolo para hacer mediciones y para ver la funcionalidad de todas las funciones orales previas al habla inclusive. Y hacemos la derivación a nuestros colegas y les decimos, ¿qué te parece si discutimos esto? Queremos una interconsulta con este paciente porque consideramos que ganaría si es que tú valoras la posibilidad de hacer la cirugía. Trabajamos
entre otros profesionales, con el doctor Boguero también, y nos ponemos en contacto. Muchas veces miramos juntos al paciente, es decir, nos vamos a aproximar junto con el paciente para poder tomar una decisión, y en otros casos mandamos el video o mandamos la foto del paciente y explicamos por qué quiero que lo veas. Claro. Porque a veces también es complejo porque el doctor dice, me lo ha mandado, pero no sé por qué. Como me pasa a mí, me derivan al paciente a CEPAL y yo digo, me lo ha mandado el ortodoncista, pero vamos a hacer un poco la exploración para definir cuál fue el motivo por el que lo derivó. Pero sí es importantísimo tener un equipo de gente que toma la decisión. O sea, no simplemente decir se corta porque es la cirugía y va a mejorar. Vemos casos de gente que no tiene nada que ver, está alejadísimo. Es tartamudo y le cortan el frenillo de la lengua y el papá espera que eso resuelva la tartamudez. No tiene nada que ver. Entonces, ¿es importantísimo hacer la cirugía? Sí, pero hagámoslo en el momento propicio, en el caso que realmente lo amerita. Claro, la única, diría yo, bueno, en medicina nunca es lo único, lo exclusivo, ¿no? Pero en este caso diría, la única indicación para operar a un niño recién nacido o lactante es que tenga problemas. Pierda peso. Ese es el único criterio. Y es una emergencia. Ok, a ver, momento de hacer una nueva pausa en el programa, pero como siempre les dejamos una consulta antes de irnos al corte. Rosario, ¿la cirugía para corregir el frenillo corto puede ser con láser? ¿Qué es más recomendable? Pausa y le responden a Rosario. Muy bien, vamos a responder algunas de las consultas que nos han llegado. Rosario, sí, esta pregunta un tanto curiosa, ¿no? ¿La cirugía para corregir el frenillo corto puede ser con láser, doctores? ¿Qué es más recomendable? El doctor Boguero tiene una A mí me parece, interesante... Una acotación brillante. Sí, perfecto. me parece una exageración, ¿no? El frenillo generalmente es una estructura membranosa que la puedes rebatir con el instrumento que tú gustes, ¿no? El láser tiene indicaciones muy particulares en medicina. Es un equipo que es bastante costoso, ¿no? Entonces, no aplica para esto. Es como les decía, pues es como querer matar un zancudo en vez de un matamoscas, usar un fusil ametralladora. Pues no tiene mucho sentido, me parece. Así que cuidado si es que en algún lugar a Rosario le han dicho que puede ser con láser. Hay más riesgo también, ¿no? Ok. Y es solo una membranita que hay que cortar. Es solo una membrana, sí. Y esta es la foto. la consulta, ¿no? Que les decía que nuestro televidente había mandado su foto todavía. Tengo 45 años y frenillo corto. ¿Todavía me puedo operar? Y ahí viene la imagen. A ver, por favor. Ahí está la foto que nos ha mandado. La pregunta sería, ¿tiene dificultades con ese frenillo o no? Si es que no impide el Oye, funcionamiento. por favor, sigue mandando. Segunda parte. Completa tu pregunta, porque no ha sido suficiente con la Claro, pero si fotografía. es un frenillo corto y que pronuncia bien, habla bien, no No amerita. tiene objeto. Claro. 45 años tiene. Sí. Sí, hay alguna cosa que no puede hacer bien. Sí, hay que preguntarle a la... Hay algo que no puede hacer bien que lo esté inquietando. Lo puede detallar en la siguiente pregunta. Sí, por favor, Roger, aprovecha que hasta las En 11:30 horario, nomás en otro horario. recibimos. A ver, Henry, desde Cajamarca. Dice, tengo un hijo de 5 años que no pronuncia la R y tiene frenillo inferior corto. ¿Qué tratamiento debe seguir? ¿Es operable? Como se ha vuelto a Es un poco repetir. repetitivo Sí, la pues, segunda, claro. ¿no? O sea, habría que evaluarlo en conjunto, como ha dicho la doctora. No se puede... Es muy genérico lo que él está solamente ahí manifestando en su consulta. Creo que para ser más exacto con él, en Cajamarca debería llevarlo al hospital, que lo vea el otorrino, y el otorrino lo reevalúe y él defina el equipo que tiene que trabajar con él. Porque Sí. a veces, aunque no lo crean, muchas personas piensan que no hay tanta especialidad en los hospitales del país. A ver, momento de hacer una nueva pausa en el programa, pero ya regresamos. Continuamos con más aquí en la Junta Médica. Henry llamó desde Cajamarca. Ya habíamos leído la consulta, ¿no? Y los doctores habían dicho pues que era un poco general, ¿no? Que se les complicaba un poco responderle, Necesitamos pero que en todo más caso datos. iba a necesitar una evaluación, ¿no? El niño de Henry. Así que pasamos a la siguiente, por favor. Miriam. 45 años de Villa María del Triunfo, dice, mi hija de 7 años tuvo frenillo inferior y le hicieron incisión. ¿Le puede salir frenillo superior? Sus dientes están Ya, separados. pues, estoy- ¿Qué hacer? ¿Debe operarse?
Son dos cosas totalmente distintas. El frenillo lingual, que es el inferior, y el frenillo labial que tiene. Y uno nace con los dos. Exacto. No aparece. Nace con No tres. aparece. Son cosas totalmente distintas y en ese caso tendría que ir a cualquier hospital o cualquier consultorio odontológico particular para que puedan evaluar el problema del frenillo superior. Entonces no es que le puede salir. No. No, o sea, o nace con eso o con el transcurso de los años no se le va a hacer Exacto. muy Pero bien. quizás piensa que como tuvo el inferior y lo operaron, a lo mejor el superior tendrían que operarlo más adelante, ¿no? Diera la impresión que es más estético, ¿no? Ujú. Sí, puede ser. Porque vaya con los especialistas para que le digan qué hacer. Noelia, 25 años, Villa María del Triunfo, dice: a mi hijo de 3 años y 2 meses lo operaron hace un mes de frenillo inferior. ¿Qué tratamiento debe seguir después de la cirugía? A ver, doctor, tú. Este niño No te interrumpo, Lo doctor. operaron y le dijeron chao. ¿Qué pasó? No, se supone que le deben haber operado y le deben haber puesto, como dice el doctor, los puntos que se deben haber caído y todo eso. A esa edad de 3 años, 2 meses debe haber tenido, asumo que ya las primeras palabras que debe estar pronunciando le deben haber indicado por algún tipo de problema en cuanto a la dicción, en cuanto a poder pronunciarlo. ¿Qué tratamiento seguir después? Yo le diría que lo evalúe la terapista de lenguaje. Sí, lo que ocurre es que el niño no tiene engramado los movimientos que va a ejecutar porque no podía hacerlos. Entonces tiene que aprender. Por eso es que se hace una terapia posterior, una terapia corta, que garantice que puedes elevar, que puedes acoplar, ¿no es cierto? Que está descubriendo, wow, esto se podía hacer. Claro, porque nunca El lo niño no había tiene idea de cómo se hace y tampoco sabe hacerlo. Entonces tiene que aprender porque ahora tiene esa condición. Claro, lo que pasa es que a cualquier paciente que se le opera hay que hacer un seguimiento, ¿no? O sea, uno le debe hacer un seguimiento de la parte médica hasta que está totalmente cicatrizado, pero en los primeros días del posoperatorio tiene que ir a terapia, ¿no? Y si bien es una cirugía sencilla, toda cirugía pues no está exenta de alguna una complicación. complicación. A veces se queda retenido un punto, se forma un tejido de granulación y eso le molesta al niño. Entonces, hasta que no esté 100% cicatrizado hay que darle una mirada, ¿no? Y en las primeras 24 o 48 horas debería ir a hacerse terapia, ¿no? Primeras 24, 48 horas. Sí, sí. No, pero Ay, digamos, mamá. si tenemos un poquito más de flexibilidad, tú dices a la semana ya deberíamos estar viendo cómo funciona este cambio que le he hecho en la vida del chico, porque he conseguido liberarle un tejido mucoso que le va a permitir hacer una serie de movimientos, entonces hagámoslo útiles. Lo mismo ocurre en una serie de situaciones, lo mismo pasa cuando le remueves las amígdalas o le quitas los pólipos o los adenoides a un paciente respirador oral. No está respirando por la nariz, no tiene el funcionamiento exacto por esa región y continúa respirando por la boca. ¿Por qué? Porque es un hábito. Muy bien. Entonces, A ver, tiene que haber el posterior. Roger nos ha vuelto Ya. nos ha mandado más información para complementar su Es el consulta. mismo Roger. El que mandó la foto de 45 Que se quiere años. operar, ¿no? Hay que operar. Ajá, a Estamos ver. en vivo, así que recibimos todo en vivo. Ajá, a ver, ¿qué más nos está contando? Dice que no puede pronunciar la R, preparo la lengua y no es algo que me salga natural. Aparte, es difícil que la gente entienda mi nombre. Roger. O sea, Roger. Bueno, sí, es que es Roger. Ya, Roger necesita una evaluación para definir cuáles serían los beneficios de la cirugía, porque no es que no eleve el 50% tampoco. Está O sea, con tiene- la boca entrecerrada. Está también. con la boca entrecerrada, sí, habría que mirarlo como es con la arcada totalmente abierta. Y luego de la cirugía, si es que ameritara eso, tendría que hacer una terapia. Y la realidad es que él va a aprender a producir los sonidos que están errados o que están distorsionados. Cuánto él va a utilizar lo que aprende es individual. O sea, nosotros le enseñamos. Cuánto te apropias y lo usas en el habla espontánea es un tema que él va a tener que trabajar mucho Claro, no es que si solo quiere vaya a que sea terapia. natural, Ajá. ¿no es cierto? Porque ese espacio ya no está en el lado nuestro, esto corresponde al paciente. ¿Algo más que quieran añadir? Sí, hay que hacerle una evaluación, pero sí tiene posibilidades de mejorar. Claro. Claro. Nada con el láser. No. No con láser, eso sí. A ver, José dice, ¿cuál es el tratamiento para personas mayores con frenillo corto que nunca han llevado terapia? ¿A qué especialista se debe ir? Tiene que ser un manejo en conjunto, ¿no? Porque estos casos, las expectativas son distintas también. Entonces hay que ver qué está buscando el paciente, ¿no? Claro. Y depende de eso, ofrecerle lo que se aterricen un poquito sus expectativas también. Pero hay temas funcionales que pueden mejorar, ¿no?
si somos un poquito menos ortodoxos, yo de repente diría que lo más importante aquí es qué tan inteligible, qué tan clara es su habla y qué tanto él siente que esto no le permite socializar, que no le permite ser exitoso en la tarea, en el desempeño profesional que él tiene. Entonces, eso es lo que hace que uno piense que de todas maneras vale la pena ayudar. Claro. ¿Por qué? Porque aunque en algunos casos se compensa, como el caso de William, el primer paciente, que él ha conseguido ser relativamente exitoso, haciendo las R's, que era lo que él quería hacer, pero que vemos una articulación que nosotros llamamos trabada. Ese es un evento. Hay otros casos donde se mejora y hay otros casos donde se optimiza, porque habiendo tenido un frenillo que era limitante y que pudiendo haber sido quirúrgico, consiguió adquirir los sonidos que necesitaba, pero sobre todo el paciente se siente feliz. ¿Por qué? Porque consigue comunicar y es natural. En la vida la parte compleja es, tú dices, hay un lado oscuro que no puedo manejar porque no hago lo que yo quiero, ¿no? Claro. Es que vaya con, si es un adulto mayor, geriatría y otorrino. Y ya lo derivará. Sí, y luego una terapia de hecho. A ver, Tati dice, mi hijo es adolescente y cuando conversa involuntariamente babea. No es siempre, pero me dice que cuando le pasa afecta a su trato social. ¿Podrá ser un síntoma de frenillo lingual corto? Puede ser un montón de cosas, ¿sabes? Claro, hay gente que habla y tiende a echar mucha O sea, saliva y no si tiene... yo converso claro. con mi lengua abajo así y no tengo frenillo corto, de hecho voy a perder saliva conversando contigo, tú no me entiendes. Y el problema no es el frenillo. Ajá. Bueno, Máximo, hay que mandarla para que haga imitaciones. Hay que ver el tono también de la musculatura, Claro. ¿no? Muchos chicos también tienen problemas de hipotonía, ¿no? Y hay que ver que no tenga también ningún problema funcional de las glándulas salivales también, ¿no? Ajá, es otra cosa. A ver. Y que no me pareció en la adolescencia, ¿no? Sino que lo estoy acarreando de más años. Y ahora es más... claro, es involuntario, aparentemente, en y como momentos, está en ciertas... socializando, no. es más evidente. ¿A dónde debería llevarlo en todo caso para que descarten y den con el diagnóstico? Debería exacto? verlo, primariamente verlo el otorrino, y si se descarta cualquier tema inflamatorio, a veces también hasta problemas hemos visto pues de gingivitis o alteraciones de la mucosa oral pueden dañar a veces las zonas de drenaje de las glándulas, ¿no? Ahora, si hubiera bajo tono, porque tiene una lengua posicionada en el piso siempre y saliva, tendría que ir a una terapia motricidora facial también para restablecer el tono y que eso de alguna manera resuelva, ¿no? Y hay que ver en qué circunstancias también habla, porque de repente, como Doctor, ahí ¿podemos dice... hacer una pausa chiquitita? Ya. ¿Nos espera un ratito? Sí. Ya, y ahora regresamos.